Y prestaron atención a lo que cantamos. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. ¿Qué es levantar en alto su ley? Agarramos y ponemos la Biblia en la terraza. Que lo que Dios dice es lo más importante. No importa lo que otros dicen, no importa lo que pienso, o sea, lo que Él dice, soy fiel a Dios, entonces lo que Él dice es lo más importante. Y a veces lo cantamos, ¿no? Pero no prestamos atención que lo que le estamos diciendo al Señor seamos fieles, ¿no? Y qué manera de ser fiel al Señor que obedecer lo que Él dice, no importa si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, no importan los sentimientos, no importa lo que otros dicen. Y a veces es difícil, ¿no? Porque nos cuesta, ¿no? Realmente dejar de un lado lo que sentimos o lo que pensamos para poner en alto lo que la palabra de Dios dice. Así que fue hermoso himno. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos 14, que el hermano ya ha leído. Leyó todo el capítulo, pero no vamos a ver todo el capítulo por una cuestión de tiempo, solamente, y no vamos a leerlo porque ya... a ver si esto anda. Cierto. Estamos en problema. Bueno, mientras ahí arreglamos el tema técnico, es la lluvia. Vamos a ver en Romanos 14, vamos a ver del versículo 1 al 18, no lo vamos a leer porque ya lo hemos leído. Bien, a ver si. ¿Cambia? ¿Está prendido? ¿Está prendido? Creo que sí. Bueno. Y Romanos 14, les soy sincero, es un capítulo que me encanta, pero es un capítulo que tristemente el pueblo de Dios, vamos a decir los cristianos y muchas iglesias, incluyéndonos, muchas veces no nos damos cuenta y no solo no lo pasamos por alto, no lo practicamos y caemos justamente en lo que Pablo va, inspirado por el Espíritu Santo, a enseñar de cómo vivir unidos cuando pensamos diferente. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Cómo vivir unidos cuando pensamos diferente? ¿Sí? Vamos a orar antes de entrar en este tema tan importante y hermanos, quiero que agarremos esto, prestemos atención porque es un tema vital para la unidad en la iglesia. Para no desanimar a otros, para no ser piedra de tropiezo a otros hermanos, entender cómo funciona la libertad cristiana, ¿no es cierto? Y entender qué es este débil o fuerte en la fe del que habla el apóstol Pablo y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por el enorme privilegio de estar aquí en este lugar alabando tu glorioso nombre. Gracias por los hermanos que han podido llegar, Padre Jesús. Amén. Uno de los mayores desafíos de toda la iglesia, ¿sí? O para toda la iglesia, no son las diferencias internas o las diferencias, vamos a decir, doctrinales. Muchas congregaciones no se dividen por negar doctrinas fundamentales. Siempre pensamos que la división en la iglesia se basa solamente cuando hay problemas doctrinales fundamentales. Puede ser la deidad de Cristo, la salvación por gracia o las autoridades de la Escritura, sino que muchas veces hay división por asuntos que son secundarios, estilos de adoración, alimentación, días especiales, qué se hace, qué no se hace, la forma de vestir, tipo de tradiciones, preferencias personales. Perdón, voy a poner esto acá, me va a servir. Qué genialidad la tecnología, muy bien. Y hay ese tipo de diferencias. En la iglesia en Roma ocurría algo similar a lo que ocurre muchas veces acá hoy en día en las iglesias. Había creyentes provenientes del judaísmo que conservaban ciertas prácticas heredadas de la ley de Moisés y otros que eran provenientes del mundo gentil que entendían que en Cristo gozaban de cierta libertad, ¿no es cierto?, respecto a esas observancias, a esas prácticas. Y estas diferencias se producían tensión entre judíos y desprecio mutuo entre uno y otro. Estaban por un lado los judíos que tenían sus fiestas, sus tradiciones,
esto no querían comer esto o aquello, tenían su especial, y ahí venía el gentil que no tenía esas costumbres, y estos estaban dentro de las mismas iglesias. En aquel entonces ya había tensión entre ellos. Es importante notar el flujo de pensamiento de la carta que hemos venido estudiando. Desde Romanos capítulo 12 en adelante, Pablo ha comenzado esta sección práctica, ¿sí? Vimos del 1 al 11 todo lo que es la parte teórica o la parte doctrinal, y ahora la parte práctica del capítulo 12 en adelante, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, después de explicar la justificación por fe del 1 al 11, después muestra cómo debe vivir el creyente, ¿sí? Y en Romanos 12 habla de la vida en comunidad, que ya lo hemos visto. En Romanos 13, de la relación del creyente con las autoridades y el cumplimiento de la ley mediante el amor. Y ahora en Romanos 14 aplica ese amor en un caso concreto. Cómo aplicar el amor en un caso concreto. Y el caso concreto es cómo debe vivir los hermanos, cómo debemos vivir los hermanos entre nosotros, que tienen convicciones diferentes en cuanto a asuntos que no son esenciales. ¿Cómo debemos vivir nosotros en comunidad como hermanos, entre nosotros, convivir cuando hay diferentes convicciones en asuntos que no son esenciales? Este capítulo no trata sobre relativizar la verdad ni aceptar el pecado. No está hablando de eso el capítulo. No está hablando de aceptar y tolerar pecados. Pablo no está hablando de doctrinas fundamentales en este capítulo, ni de conductas que van en contra de las Escrituras o de lo que la Biblia claramente dice que está mal. Está tratando de asuntos de conciencia donde Dios no ha mandado un mandato explícito o específico. Esas cuestiones que podemos decir claramente, la Biblia no dice nada en cuanto al tema. La enseñanza central es que la unidad de la iglesia debe preservarse mediante el amor, el respeto mutuo y el reconocimiento del señorío de Cristo sobre cada cristiano. La idea central del pasaje, Pablo, es que el creyente debe ejercitar su libertad cristiana, pero con amor, evitando juzgar y despreciar a sus hermanos, porque todos pertenecemos al mismo Señor y seremos responsables delante de Él. Ese es el tema central. Entonces, en el punto 1, vamos a ver algo bastante claro, pero importante. El punto 1 es: debemos recibir al hermano débil sin discutir sobre opiniones. Sin discutir sobre opiniones. Recibir al débil en la fe, dice el versículo 1, pero no para contender sobre opiniones. Pablo comienza con un mandato muy claro, ¿sí? Con un mandato muy claro: recibirle. El verbo recibir es la primera palabra, vamos a encontrar, imperativa, ¿sí?, del capítulo, y constituye lo que es el fundamento de todo lo que Pablo va a enseñar en lo que es acá el capítulo. Antes de hablar sobre comidas, que vamos a ver ahora, días especiales o la libertad cristiana, Pablo da una orden clara a la iglesia. La iglesia debe recibir al hermano cuya conciencia es diferente. Recibir al hermano cuya conciencia es diferente. La palabra griega utilizada, seguimos, ¿no?, con se apaga y se prende. La palabra griega utilizada acá, el verbo que usa Pablo, es acoger, dar bienvenida, aceptar como parte del grupo, aceptarlo como parte del grupo, tomarlo junto a uno mismo. No describe simplemente el hecho de tolerar la presencia de alguien, no está hablando de eso, sino abrirle un lugar en la comunión de la iglesia. No significa, como dije, simplemente soportarlo. Muchas veces pensamos que recibir al hermano, ¿no es cierto?, consiste en decir, bueno, voy a tener que aguantarlo. Hay cosas que yo no te acuerdo, bueno, lo tengo que aguantar porque es mi hermano. Pero ese no es el sentido del verbo, lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo, toleren al hermano que es débil. Él está diciendo, acéptenle como un hermano amado. Es el mismo verbo que aparece en Romanos 15:7, cuando dice, por tanto, recibid los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y eso cambia completamente la perspectiva, recibir como Cristo nos recibió. Cristo no nos recibió con desgano, diciendo, bueno, te perdono los pecados, no me quedó otra, ¿qué va a hacer? Porque soy un Dios de amor y la verdad que va en contra de mi atributo, así que ¿qué va a hacer? Te acepto porque la verdad no me queda otra. No nos aceptó porque no tenía otra opción.
nos recibió con gracia, amor y misericordia. Así también, dice, debemos recibir a nuestros hermanos. Es un mandato dirigido, hermanos, a toda la iglesia. El verbo es tan imperativo, por lo tanto no es una sugerencia, no es un consejo pastoral. Acá no es algo que el apóstol Pablo está dando un consejo personal. Es un mandato de parte de Dios. La unidad en la iglesia no depende de que pensemos igual, sino de que aprendamos a recibirnos mutuamente, aun cuando existan diferencias en asuntos secundarios. Pablo entiende que siempre habrá creyentes con distintos niveles de comprensión. Ahora vamos a ir desarrollando un poco eso. Algunos vienen de contextos religiosos distintos. Algunos conocen a Cristo dentro de la misma iglesia y se van, digamos, formando con la costumbre de la iglesia. Pero la iglesia muchas veces está compuesta de hermanos que por ahí se mudaron, vienen de otros trasfondos y han sido por ahí enseñados, ¿no es cierto? Y tienen un contexto muy diferente, por ahí estricto. Otros vienen de contextos donde por ahí disfrutaban de mayor libertad. La solución no es expulsar ni obligar a otros. Y esto sucede mucho, hermanos, tristemente lo digo, hermanos que por ahí vienen de una iglesia en la cual eran por ahí más conservadores, ¿no es cierto? Y llegan de repente a la iglesia y se espantan porque ¿cómo puede ser que todos que hay mujeres que están con un pantalón? Esta iglesia no es bíblica, ¿no? Y se espantan. Y se hacen miembros por ahí de la iglesia y de a poco es como, no, hermana, tenés que usar... no, pero ¿cómo puede ser que usa o no usa corbata? Y todas son cosas que son secundarias. Y ahora vamos a desarrollar esto, está el que presiona al otro para que haga tal cosa porque es mi convicción, y el otro que se burla del que tiene la convicción. Ambas cosas vamos a ver después que están mal. Y esto se ve, y la solución no es obligar a unos o expulsar a otros. La solución es, hermanos, la iglesia debe abrir sus brazos al hermano cuya conciencia es más sensible. Ahora, ¿qué es el débil? ¿Qué es el débil? Porque habla de fuerte y débil. ¿Qué es el débil? Bueno, la expresión débil en la fe no significa un creyente con poca fe para obtener milagros, para hacer milagros o algo de eso. Tampoco significa un cristiano. Alguien débil no significa un cristiano inmaduro en todos los aspectos. El contexto define qué es el débil en la fe. El débil en la fe era aquel cuya comprensión de la libertad cristiana aún era limitada. La comprensión de la libertad cristiana la tenía de una manera limitada. Su conciencia todavía estaba influenciada por antiguas prácticas religiosas. Ese era el débil en la fe, aquel que venía con costumbres, ¿no es cierto?, que en sí no eran malas, eran costumbres nada más, ¿no es cierto?, y todavía no había comprendido bien la libertad cristiana, ¿no es cierto?, en cuanto a ciertas cuestiones, como digo, siempre estamos hablando de cuestiones no esenciales. No hablamos de costumbres, bueno, este vino de adorar a los ídolos, entonces, bueno, es una costumbre y que no estamos hablando de algo que va en contra de las Escrituras. Siempre estamos hablando, el contexto está hablando de cuestiones no esenciales, ¿sí? Entonces venían con ciertas prácticas antiguas y todavía no entendían la libertad cristiana. Algunos solamente comían verduras porque tenían miedo de contaminarse con carnes relacionadas a sacrificios paganos o alimentos considerados impuros. Había muchos que consideraban eso. Y otros, por otro lado, observaban determinados días también, ¿no es cierto? Venían con esta costumbre de tener días especiales. Su problema no era la falta de amor a Cristo. Era una conciencia todavía sensible. Y lo llamativo de esto es que Pablo no los condena. Pablo no condena al débil. En el pasaje encontramos que Pablo no condena al débil, sino que los llama hermanos. No está diciendo el débil, está equivocado, no lo condena, le llama hermanos. Ese hermano que quizás viene, como dije, de un trasfondo extremadamente conservador, de un lugar donde por ahí en la iglesia reinaba el silencio absoluto. Yo les voy a contar algo. Cuando nosotros llegamos hace, ¿cuánto ya? 12 años. 12 años, en la iglesia nuestra enviadora, la iglesia más grande, y había muchos chicos en ese entonces, muchos chicos. Y era común, ¿no es cierto?, llantos, algún chico corriendo de un lado para otro, uno que se peleaba con el otro, pasaba, había chicos y había ruido. Me acuerdo que la iglesia iba creciendo
Y era casi imposible de repente decir, hermano, vamos a comenzar. Y había algunos que ni escuchaban, seguían charlando. Y por más que mi suegro decía, yo ya no quiero hacer más problema con esto, ir uno a uno, hermano. Entonces, ¿qué hacía? Ya habíamos hablado con los que estábamos en la música, todo arrancaba y sensacional arrancaba. Entonces empezábamos a cantar y a dirigir y arrancar, y ya escuchaban la música y que están cantando y empezaban a sentarse. Y era normal estar predicando y que se levantaran por ahí personas mayores al baño, que hubiera chicos, que alguien que se caía en juguete, era normal. Llegamos acá y la iglesia más pequeña, no era una iglesia grande como allá, y no había chicos. No había chicos. Y nosotros con los temores al principio, ¿no es cierto? Era como, nuestros hijos para ir a hacer mucho lío, pero era como todo el silencio, y era raro para nosotros, ¿no? Todo un silencio, era como, wow, reinaba el silencio. Es otra iglesia diferente, no necesariamente malo, bueno, diferente, ¿no? Había personas mayores, entonces venían, se sentaban y esperaban ahí tranquila la reunión, era como nosotros, y estábamos medio como con miedo. Y teníamos las nenas que de repente eran chiquitas y les cantaba el piso, venían corriendo y se tiraban en el piso, así porque lo hacían en la... Y tanto para nosotros era medio raro acostumbrarnos, también era para las hermanas mayores, era como, no levantate, no hagan tal cosa. Tuvimos que, ¿no es cierto?, adaptarnos, ¿no es cierto? Y veníamos de una cultura, vamos a decir, diferente. Entonces eso pasa. Como digo, muchos vienen de un lugar donde en la iglesia reinaba el silencio absoluto, donde todo se hacía por ahí de manera planeada y rigurosa, donde asistir sin corbata o sin saco se consideraba una falta de respeto a Dios, ¿no? Donde la música era tocada con ciertos instrumentos que son santificados, ¿no? Donde se les enseñó a restringir una serie y cantidad de cosas como un requisito, ¿no? O lo que fuera. Y el peligro, hermanos, de discutir opiniones, y acá es donde entramos en una parte importante, dice la palabra traducida opiniones, versículo ahí 1 donde dice, pero recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esta palabra opiniones se refiere a razonamientos o disputas, ¿sí?, en asuntos que son debatibles. Pablo dice, no reciban al hermano para intentar cambiarlo inmediatamente. O sea, lo recibimos en la comunidad, ¿no es cierto? Y ahora apretamos el acelerador para cambiarlo, ¿no es cierto?, de manera inmediata. Dice, no lo reciban para eso, no hagan de cada diferencia un debate. Eso es lo que Pablo dice, no hagan de cada diferencia un debate. Y hermanos, esto es tan común, el hecho de hacer un debate o discutir. Mostrar de inmediato nuestro desacuerdo, ¿no? No tenemos que hacer de cada diferencia un debate. Es tan común llevar, ¿no es cierto?, todo a un debate cuando, y vuelvo a repetir y lo voy a repetir muchas veces, no estamos hablando de cuestiones doctrinales, estamos hablando de cosas que la Biblia no menciona, no ha regulado, que son convicciones personales, que en sí por ahí no son malas y que tenemos que tener cuidado de no imponer a otros. Pablo dice, no conviertan cada comida en una discusión teológica. Dios te dice, en realidad no Pablo, no conviertas cada tema secundario en una discusión teológica, o lo que es peor, una discusión para imponer tu opinión. Dos pecados aparecen inmediatamente, ¿sí?, acá en el pasaje. El fuerte, ¿qué hace? Desprecia. ¿Quién es el fuerte? Aquel por ahí que tiene un conocimiento más amplio, ¿no es cierto?, de las libertades que hay dentro del cristianismo. El fuerte desprecia. Entiende, ¿qué hace el fuerte? Entiende su libertad y puede empezar a mirar con superioridad al hermano que no entiende ciertas cosas. El que hace el fuerte piensa, pero él ya debería entender esto. Es una tontería, como eso, la Biblia no dice nada en cuanto a eso, ya tendría que entender eso. Hermanos, el conocimiento sin amor produce arrogancia. El conocimiento que tenemos, si no hay amor, produce arrogancia. Voy a serles sincero a ustedes con algo. Como pastor, y yo no creo que me pase a mí solo, pasa constantemente, pero constantemente pasa la siguiente situación. Hay hermanos con un corazón sincero que aman a Dios,
vienen por ahí con ciertas posturas o pensamientos en cuanto a ciertas cosas, puede ser de la palabra de Dios o puede ser de... que por ahí no afecta, como digo, a las doctrinas fundamentales y están, pero, como digo yo, seguros de que la Biblia dice esto y yo estoy seguro y mi pensamiento por dentro cuando hablan o me dicen, digo, entiendo por qué piensa así, pero le falta tanta Biblia todavía. No falta, porque a mí no falta nadie, pero... Y me doy cuenta en todo por ahí lo que me dice, que no sabe bibliología, que le pasó por arriba la hermenéutica, que está entendiendo. Entonces me doy cuenta que hay falta de conocimiento, que hay falta de... ¿Cuál es mi actitud? ¡Oh! ¿Cómo puede ser que no sepa esto? Entonces ahora le voy a mostrar que sé. No, estás equivocado y le doy... No, es como, ok, ya va a entender. Si me preguntas una cosa, ¿qué opina, pastor? Bueno, mira, la Biblia es esto, pero cuando tienes como, ok, le doy el tiempo, ya va a entender. Está en un proceso, ya va a llegar. Porque ese conocimiento que de repente yo tengo y otro no, si yo no le ejercito, no le pongo el amor, no sirve para nada. Empezamos a contender sobre opinión, empezamos a despreciar al hermano que está en una etapa en la cual va creciendo. Y hermano, yo he estado en ese edad donde abría la Biblia y me sentía Spurgeon, ¿no? Y le discutía al pastor, ¿no es cierto? Porque yo entendí. Y después pasó un tiempo y empecé a estudiar y era como, no era así. No era así. Estamos en una santidad progresiva, vamos creciendo. Eso por un lado es fuerte. Ahora el débil también. ¿El débil qué hace por otro lado? Quien tiene una conciencia más estricta, como dije, uno puede pensar, bueno, está el fuerte por un lado, que entiende la libertad cristiana y tiene esta actitud de, este no está entendiendo nada, la Biblia no dice nada en cuanto a eso, entonces le desprecia. Y después está es el fuerte por un lado, y el débil, ¿qué hace? También juzga, pero por otro lado, no es tan espiritual. No entiende la libertad cristiana, que la Biblia, por ejemplo, después vamos a hablar, la Biblia habla de modestia. No se espanten con esto, hermanos. La Biblia habla de modestia, no habla de tipos de vestimenta. Lo siento. Habla de modestia. Pero el débil que no entiende por ahí eso y tiene se pone, ¿no es cierto?, muy mal y piensa que no es espiritual. Es hermano que viene a la iglesia y nunca se pone una corbata. Mide la espiritualidad del débil en la fe, mide la espiritualidad de otros por lo que no hacen y ellos creen que deben hacer. El argumento de Pablo es el siguiente: ¿por qué ninguno debe actuar así? Pablo dice, Dios le ha recibido, Dios ya lo aceptó. ¿Quién soy yo para rechazarlo? Ese es el concepto. La aceptación divina debe producir aceptación fraternal. Vamos a pasar al segundo punto después de la aplicación práctica. ¿Quién soy yo para rechazarlo? La aceptación divina debe producir aceptación fraternal. Hermanos, antes de corregir a un hermano, pregúntate si el asunto realmente es una doctrina esencial o simplemente es una diferencia de conciencia o de pensamiento. Debemos preguntarnos, esto que voy a corregir o esto que antes de ir a corregir al hermano, preguntate si realmente esto es esencial, esto es una doctrina, esto hay un pecado que debo, porque si es un pecado debo ir al hermano y decir, mira, esto está mal, esto no agrada a Dios, pero debo evaluar, ¿esto realmente es esencial o es solamente mi preferencia? Es algo que yo adopté como algo personal. Tenemos que evitar de etiquetar de espiritual o carnal a un hermano por preferencias que la Biblia no convierte en mandamientos. Son preferencias. Y ustedes me han escuchado esto decir un montón de veces. Yo prefiero, me gusta predicar con corbata. Es una preferencia mía. Ha venido pastores a predicar y alguno, no me acuerdo quién, pero me dijo, no tengo corbata, ¿está bien con usted? Ningún problema.
Es una preferencia personal. No puedo imponer a otro. Una iglesia saludable no exige uniformidad en todo. Exige fidelidad a Cristo en lo esencial, que es muy diferente. Recordemos que la primera reacción hacia un hermano diferente debe ser recibirlo, no examinarlo, sospechar de él, examinar su nivel espiritual. Ahora el segundo punto es: Cristo es Señor de la conciencia. Pablo ahora introduce otro ejemplo. Algunos distinguían ciertos días, ¿sí? Otros consideraban días iguales todos los días. Pablo no impone una práctica uniforme, ¿sí? No presenta una práctica uniforme. Dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es una de las frases más importantes acá del capítulo: cada uno esté convencido en su propia mente. Pero también saben que es una de las más malinterpretadas. Muchas personas citan esto para decir equivocadamente: cada uno tiene su propia verdad. Y no es eso. O cada uno puede creer lo que quiera. Sin embargo, eso no es el significado del texto ni tampoco armoniza con el resto de la enseñanza de Pablo. Para entender correctamente esta expresión debemos analizarlo en su contexto y el significado, obviamente, y su aplicación. El contexto determina el significado de lo que está hablando. Es una de las primeras reglas de hermenéutica, ¿no? El contexto es el que manda, ¿sí? Pablo no está hablando acá de doctrinas fundamentales, por eso el contexto es importante, ¿sí? Pablo no está hablando de doctrinas fundamentales. Él no está diciendo cada uno crea lo que quiera acerca de Cristo, no está diciendo eso. Tampoco dice cada uno tenga la doctrina que más le guste, no está hablando de eso. O cada uno interprete el Evangelio como le parece, no está hablando de eso. Porque si ese fuera el caso, Pablo se estaría contradiciendo en todo lo que venía diciendo en la carta. Inclusive en otras cartas se afirma lo siguiente: que hay un solo Evangelio, leemos en Gálatas, no hay diferentes. Que debemos conservar la sana doctrina, eso lo encontramos en Tito, debemos conservar la sana doctrina. Que debemos contender por la fe una vez dada a los santos, eso está en Judas. Y que debemos rechazar las falsas enseñanzas en 1 Timoteo. Por lo tanto, Pablo acá en Romanos no trata de verdades absolutas, no está tratando de eso. Está hablando de asuntos secundarios. Específicamente está hablando de comer o no comer ciertas comidas, observar o no ciertos días especiales. Son cuestiones donde Dios no había dado un mandato específico a la iglesia. Ahora, Pablo no está promoviendo el relativismo. Vivimos en una cultura donde el relativismo es lo importante es que cada uno haga lo que le parece. No es eso. Ese pensamiento moderno no aparece acá en el pasaje. Pablo no dice: tu opinión es igualmente válida, ¿no? Lo que enseña es algo muy diferente. En asuntos donde Dios no ha legislado, cada creyente debe actuar conforme a una conciencia bien formada delante del Señor. Y eso es una diferencia enorme. Vuelvo a repetirlo, lo que enseña es algo muy diferente. En asuntos donde Dios no ha legislado, cada creyente debe actuar conforme a una conciencia bien formada delante del Señor. Esta diferencia nace de agradar a Dios. Todo el contexto insiste en esto, del hecho de agradar a Dios. Quien guarda el día lo hace para el Señor. Quien no lo guarda también vive para el Señor. La motivación correcta es agradar a Cristo. Y acá están los ejemplos, ¿no es cierto? Tenemos comer carne, ¿no? El ejemplo que usa el apóstol. En la iglesia de Roma, algunos decían: yo puedo comer de todo. Otros respondían: prefiero no comer carne. Y Pablo no obliga a ninguno. Si leyeron bien, Pablo no obliga a ninguno. Dice: si decidís comer, hazlo con una conciencia tranquila. Si decidís no comer, también hazlo con una conciencia tranquila para el Señor. Pero no condenes al otro. Guardar ciertos días. El creyente judío todavía quería celebrar determinadas fiestas, y estaba el creyente gentil que consideraba igual todos los días. No es una fiesta mía, no soy judío. Ambos podían honrar a Cristo.
Ambos podían honrar a Dios, uno haciendo su fiesta y el otro no haciéndolo. Lo importante era actuar con una conciencia sincera delante del Señor. Y vuelvo a reiterar, no estamos hablando de pecados claramente definidos por la palabra de Dios, no estamos hablando de eso. Hablamos de asuntos donde existen diferencias legítimas entre creyentes fieles. Y hay algunos ejemplos. Ejemplo de la Navidad. Saben que hay cristianos que algunos dicen: quiero celebrar el nacimiento de Cristo con la familia, pero saben que hay creyentes que dicen: prefiero no hacerlo porque, y esto ha visto varios, por el contexto histórico y algunas tradiciones. Está bien. Si ambos actúan buscando honrar al Señor, el que festeja la Navidad y lo hace para el Señor y festejando lo que es el significado de la Navidad con la familia, lo hace de corazón para el Señor, está bien. Y hay otro que dice: lo del arbolito y la Navidad no es la fecha en la que nació. Pues saben que no nació el 24 de diciembre. No es la fecha, es una tradición, esto, lo otro. Yo prefiero no hacerlo. Siento que de esa manera está bien. Ninguno debe juzgar al otro, porque si no, muéstreme en la palabra dónde está el mandato de Navidad. Y ahí hablamos de otra cosa. De determinados estilos musicales, una iglesia utiliza himnos tradicionales, solo himnos. Otros de repente tienen, aparte de himnos, coros y lo demás. ¿Qué problema hay? Otro utiliza instrumentos modernos. Y otros dicen solamente piano. Ok. Pastor, pero ¿cómo instrumentos modernos? ¿Y la batería? Muéstrenme en la Biblia donde está prohibido. Si nada contradice principios bíblicos, y ahí está el punto, esas diferencias que existen, pertenece a este ámbito de acá, de Romanos 14. La vestimenta, y ahí se ofende la mitad de la iglesia. Hermanos, predico expositivamente y es el pasaje que nos toca. No es un tema que traje, bueno, es lo que nos toca y lo siento. Mi abuela decía: al que le cabe el poncho que se lo ponga, decía, ¿no? Después le explico el término, ¿no? La vestimenta, la Biblia enseña modestia. ¿Qué es la modestia? Usar corbata. ¿Qué es la modestia? El hecho de... Venir como no es así. No exhibir partes del cuerpo, que sea una vestimenta, ¿no es cierto?, que no esté... Estimulando. ¿Cómo? Estimulando, en el caso de la mujer, al hombre, y el hombre lo mismo. Porque ¿saben qué? Siempre cuando hablamos de modestia, y vamos a hacer un paréntesis, me voy a desviar un poquito, siempre que hablamos de modestia, le damos con toda la mujer, ¿no? La modestia. El hombre también se le exige modestia. ¿Cómo, pastor? Sí. ¿Saben qué? ¿Cómo se viste una persona, un varón no moderno, de una forma no, un pantalón muy ajustado? Ropa que marque todo su cuerpo, que por ahí nosotros tenemos mi panza, ya no usamos eso, ¿no? No queremos que se vea nada, pero una camisa desabrochada hasta acá. Viene el calor y vamos a comprar al almacén sin una remera. Eso es falta de modestia. Eso es falta de modestia. Se aplica al hombre también. Entonces la Biblia habla de modestia, no habla de tipos de vestimenta. No, la Biblia no establece un modelo único de ropa, habla de modestia. Entonces, mientras no se quiebre la modestia, hermanos, hay libertad cristiana en esto. Cada creyente debe aplicar el principio bíblico con una conciencia limpia. Entonces ahí está el asunto. Yo me siento cómodo así, perfecto, hay libertad. Está bien, mientras sea modesto, nadie juzga al otro. Consumo de ciertos alimentos, un creyente decide no tomar café y no decir: pastor, hay creyentes que dicen no tomar café. Entienden que eso no le ayuda, me lo han dicho, no me ayuda espiritualmente, yo siento que el café estoy ok. Y otros consumen mucho café con gratitud. Mientras ninguno peque contra principios bíblicos, ni menosprecie a otro, ambos pueden actuar conforme a su conciencia. Y saben que, hermanos, del versículo 7 al 9 encontramos que Cristo es el centro, ¿sí? Constituye lo que es el fundamento del capítulo. Dice: ninguno de nosotros vive para sí. Toda la vida cristiana gira alrededor del señorío de Cristo. Ahí está el asunto.
No nos pertenecemos a nosotros mismos. Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y de muertos. Y eso cambia completamente la perspectiva. Tu hermano o mi hermano no me pertenece. Tu hermano, cristiano, mírense cada uno así, no te pertenece. No es tu propiedad para que vos le impongas algo que la Biblia no dice. No te pertenece, le pertenece a Cristo. Antes de criticar las decisiones de otro creyente, preguntémonos si realmente él está intentando honrar a Dios. No se viste por ahí como yo quiero, guarda la modestia, pero él está intentando agradar a Dios desde su conciencia. Aquel que viene y de repente, pone corbata, mirá, es el único en la iglesia que se puso corbata, ¿cómo puede ser? En vez de criticar, es como lo está haciendo y siente que de esa manera está agradando a Dios y está con su conciencia tranquila, está bien. Nuestras convicciones deben surgir del estudio de la palabra y no simplemente de tradición familiar o de una denominación, que es muy diferente. Vivir para Cristo significa que nuestras decisiones cotidianas deben buscar su gloria y no la aprobación de las personas. Debemos aprender a respetar la conciencia de otros hermanos cuando no contradice claramente las Escrituras. El tercer punto es que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora Pablo dirige la atención al futuro. Dice, hey, fíjense su manera de actuar, porque hay un tema acá. Y establece dos preguntas. Dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Ambos pecados reciben la misma reprensión. El legalista y aquel que ejerce su libertad de manera orgullosa. Pablo dice, ambas cosas están mal. El legalista que impone a otros cosas que la Biblia no dice, está mal. Pero aquel que entiende la libertad en Cristo y lo ejerce de una manera orgullosa, está mal también. Ambos son igualmente condenables. Dice, todos compareceremos delante de Dios. Este juicio no tiene que ver con la salvación, no determina la salvación. Habla de la evaluación del servicio del creyente. Nosotros vamos a ser evaluados de cómo vivimos y cómo nos hemos manejado en la vida cristiana. No tiene que ver con la salvación, pero si hermanos, si crees que tu manera de actuar, ¿no es cierto?, no va a ser evaluada, Pablo dice, vas a rendir cuentas delante de Dios. La aplicación es evidente, hermanos. No somos jueces. No somos jueces. Somos consiervos. El único juez legítimo es Dios. Él es el único juez legítimo. Al decir, todos compareceremos, está diciendo, no te corresponde, vos no sos juez. Él va a evaluar a cada creyente y su manera de conducirte. No te corresponde a vos. Vos sos un consiervo, no sos juez. Hermanos, dedicamos demasiado tiempo a evaluar la vida espiritual de otros. Eso nos encanta. Y muy poco examinando nuestro propio corazón. Nos es tan fácil examinar la espiritualidad de otros, pero qué fácil nos es no mirar nosotros. Examinar nuestro corazón. Cuando recordamos que un día estaremos enfrente de Dios y vamos a rendir cuentas, ¿saben qué? De eso disminuye nuestro deseo de controlar la vida de los demás. Cuando entendés que vas a ser evaluado vos de tu vida, te va a quitar mucho el deseo de estar evaluando la vida de los demás. Él va a rendir cuentas delante de Dios. Yo no por Él, no. Yo voy a rendir por mí. Entonces, yo voy a preocuparme por mí. De yo hacer lo que es correcto. El temor reverente al Señor produce humildad y elimina la crítica destructiva. En lugar de ocupar el lugar de juez, debemos ocupar el lugar de servidor, que es el que nos corresponde. Próximo punto es la libertad nunca debe destruir al hermano. Esta libertad que tenemos en Cristo, en estas cuestiones que no son esenciales, y esto es importante, nunca debe destruir al hermano. Hasta este punto del capítulo Pablo ha tratado principalmente con la actitud del corazón, ¿sí? Primero dijo no juzguen,
después dijo no menosprecien. Ahora el apóstol cambia el enfoque, ya no habla solamente de lo que pensamos del hermano, sino de cómo nuestras acciones afectan la vida espiritual del hermano. El hilo de pensamiento es muy claro. En los versículos de 1 al 12 el problema era la actitud, o sea, juzgar, despreciar. Ahora el versículo 13 al 18, que es la última sección que estamos viendo, el problema pasa a ser la conducta, o sea, usar la libertad que tenemos en Cristo de una manera que haga caer al hermano. Ay, bueno, tengo libertad en Cristo, esto la Biblia no dice nada, entonces yo la voy a ejercer mi libertad. Como dijo una vez un hermano, es como que no hagas que tu libertad sea un camioncito que va atropellando a todos a su alrededor, porque total, la Biblia no dice nada, entonces yo voy a ir por todos lados y me llevo por delante a todo el mundo. En otras palabras, Pablo pasa del amor en el pensamiento al amor en la práctica. La pregunta ya no es qué pienso de mi hermano, ahora es cómo afectan mis decisiones a mi hermano. Y acá hay un cambio fundamental para entender Romanos 14, porque dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Pablo vuelve a recordar el mandato anterior. Si todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, entonces debemos dejar de ocupar el lugar del juez, pero inmediatamente añade algo nuevo, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Acá parece como un juego de palabras y es muy interesante porque Pablo dice prácticamente, en lugar de juzgar al hermano, decidan esto. Nunca sean una piedra de tropiezo para él. Es decir, si van a tomar una decisión, que sea esta. Nunca voy a hacer algo que perjudique espiritualmente a mi hermano. Es eso, es una decisión. No voy a hacer nada que perjudique espiritualmente al hermano. El verdadero examen no debe centrarse en la conducta ajena, sino en la conducta propia. Ahora, ¿qué significa poner tropiezo? Bueno, la palabra griega literalmente significa una piedra colocada en el camino para hacer caer a alguien. ¿Sí? Una piedra colocada en el camino para hacer caer a alguien. La otra palabra utilizada describe una trampa, un obstáculo que provoca la caída. O sea, es una imagen muy gráfica que usa el apóstol Pablo. Él dice, que no seas vos el obstáculo que hace tropezar a otro creyente. No está hablando simplemente de ofender, ¿no es cierto?, los sentimientos de alguien. No lo limita a ofender el sentimiento. Por ahí muchas personas dicen, bueno, me ofendió lo que hiciste. Ese no es el punto. El tropiezo del que habla Pablo es un tropiezo espiritual. Es llevar al hermano a actuar en contra de su conciencia, debilitar su fe o ponerlo en una situación donde peque. Una manera práctica es, el hermano se siente, vamos a poner al revés, yo me siento cómodo, me encanta usar corbata, me siento cómodo con eso, bien con el Señor, es una convicción personal, pero cada vez que vengo a la iglesia, perdón, le voy a usar el hermano Jotán, Juan, ¿no es cierto?, José, me dicen, la Biblia no dice nada en cuanto a eso, sácate la corbata, no ves que sos el único que está así, y empiezo a presionar, y me empiezan a presionar, y me empiezan a presionar, y me empiezan a presionar, y yo estoy ahí como, y me saco la corbata, y de repente vengo incómodo. Y es una convicción mía personal que a mí me gusta, y siento que estoy usando lo mejor, porque esta corbata me encanta, siento que estoy usando lo mejor para Dios, pero me siento tan humillado, presionado por los demás y me saco esto y me siento mal. Están siendo de tropiezo a mi vida espiritual. En el versículo 14 Pablo afirma algo muy importante. Yo sé, dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Esta afirmación deja claro cuál era la posición del apóstol Pablo, ¿sí? Él estaba del lado de los fuertes, entendía que había una libertad cristiana, sabía que los alimentos no eran impuros a ninguna persona, de hecho Cristo lo había enseñado, dice nada que entra en Marcos 7, nada que entra en el hombre puede contaminarlo. Pedro también
había aprendido esta verdad en la visión que tuvo, ¿no es cierto?, en Hechos capítulo 10. Por lo tanto, desde un punto de vista, vamos a decir, doctrinal, Pablo reconoce que el creyente fuerte tiene razón, que hay una libertad en Cristo. Él lo reconoce. Que la carne no es pecaminosa, que los alimentos no contaminan, que los días especiales no producen mayor justicia. Los días especiales no los hacían mejores o más espirituales. Pablo reconoce eso, existe una libertad cristiana. Pero, ahí está el asunto, pero esa libertad tiene límites. Y acá encontramos el principio central del pasaje. Aunque Pablo reconoce que el fuerte tiene razón, no dice, entonces haz lo que quieras. Al contrario, introduce un principio superior y ese principio es el amor. Y ahí está el asunto. La libertad nunca puede separarse del amor. La pregunta deja de ser, ¿tengo derecho a hacerlo? Y pasa a ser, ¿qué efecto tendrá esto en mi hermano? ¿Qué efecto tendrá esto en mi hermano? Me ha tocado predicar en una iglesia, bueno, me han tocado varias, pero en una iglesia donde me pidieron que no usara corbata. Acá no se usa, pastor, y por favor no lo use. Prediqué igual, ¿eh? No hay problema. Saqué la corbata, la guardé en el bolsito. Si yo, ¿qué efecto va a causar esto en mi hermano? Es algo secundario. Ok, saqué, predico. Una vez alguien me dijo, pastor, traje saco. Yo siempre llevo todo porque si lo que no tenés es imposible para ir. Y me pidió si podía usar el saco. Acá se predica con saco. Es como, ok, uso el saco. No hay problema. No quiero causar en los hermanos un efecto o algo que les incomode. En la cultura actual se insiste mucho en los derechos personales. La sociedad, el mundo nos enseña, es mi vida, tengo derecho, nadie puede decirme qué hacer, tengo derecho a expresar mi opinión o desacuerdo, aunque esa opinión incomode o sea una puerta abierta a crear divisiones. Yo tengo que decir lo que opino. ¿Saben que eso pasa muchas veces, tristemente, en la iglesia? No lo digo que específicamente acá en la iglesia, pero en la iglesia en general. Tengo libertad para dar mi opinión. ¿Y qué pasa cuando esa opinión va a causar división? Por ejemplo, vamos a ver un poquito más. Supongamos que, yo me voy a poner al pastor, ¿no? La iglesia en general, todos los miembros me dicen, pastor, estábamos pensando y hemos hablado como iglesia, ¿qué le parece si hacemos tal y tal cosa? Algo que es secundario, que no tiene que ver con la doctrina ni nada. Digo que todos se pusieron de acuerdo. Y quizás es bueno. Entonces, ok, yo tengo derecho a dar mi opinión y decir, yo lo veo diferente. Entonces yo de una manera sutil, como soy el pastor, digo, voy a ejercer mi libertad y voy a dar mi opinión y lo hago de una manera para plantar por ahí dudas en otros. Entonces después ya no están todos de acuerdo. Ya hay algunos que dicen, pero... Y es más, por ahí lo llevo un poco más y hablo aparte con otros. No, mira, yo pienso esto. Y si lo dice el pastor, y parece correcto porque el mundo nos enseña, tengo derecho a expresar mi opinión, pero el Evangelio produce otra lógica. El cristiano no pregona solamente por sus derechos. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Ok? La iglesia ha decidido algo. No es nada malo, puede ser bueno, no tiene que ver con doctrina, no tengo que estar interviniendo porque no es algo incorrecto. Ok, vamos a donde va. Si yo digo esto y ejerzo mi derecho de opinión, no es bueno. ¿Saben qué fácil? Y esto es... Y yo tengo que tener mucho cuidado porque es fácil como pastor caer en esto. Utilizar la influencia que uno tiene y ya no es Dios obró el pastor. Muchas veces va a pasar que tomamos decisiones y
yo no digo lo que pienso hasta esperar qué dicen los demás, para no influir en nadie. Es restringir mi derecho a mi opinión por el bienestar de todo y dejar que Dios sobre. Hay hermanos que me han preguntado, pero pastor, ¿usted qué piensa? ¿Vos qué pensás? Es una decisión que tiene que tomar la iglesia. Decí vos tu decisión, tu voto, lo que fuera, y yo pondré mi voto igual que los demás, pero ¿verdad? Porque sé que tengo una posición en la cual puedo influir a otros. Y yo no quiero. Yo quiero que Dios sobre en la iglesia. Mi opinión no tiene tanta importancia. Pero hermanos, siempre tenemos a veces actitud como, es mi opinión y yo opino. Y es más, a veces lo llevamos hasta un lugar más complicado todavía. No es como, mi opinión. Y me enojo si no toman en cuenta mi opinión. Atrás de eso hay orgullo. A veces la opinión la tenemos que guardar por el bienestar del otro, del hermano. Si lo que voy a decir le incomoda, entonces no lo digo. Si lo que voy a decir va a romper la unidad que se está formando, entonces no digo nada. Ahí es donde esa libertad se restringe por el amor. Amo la iglesia, amo los hermanos, están animados, están yendo para un lugar, ok, listo, vamos, el Señor está obrando. Me guardo mi opinión. Y nos duele, nos duele porque siempre queremos imponer, que nos escuchen. Pero el cristiano no pregona solamente por sus derechos, pregona por el bien espiritual del otro. El límite de la libertad, hermanos, es el amor. Versículo 15, fíjense que dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Observamos que Pablo dice, ya no andas conforme al conocimiento, no dice eso, sino que dice, no andas conforme al amor. ¿Por qué? Porque el amor siempre piensa primero en el prójimo. El amor siempre piensa primero en el otro. Hermanos, la verdadera madurez cristiana no consiste en demostrar cuánto sabemos, consiste en usar nuestro conocimiento para servir a otros. Acá Pablo está redefiniendo el concepto de madurez. Muchos pensarían, el fuerte es el más maduro porque entiende mejor la doctrina. Pablo responde, no necesariamente. El fuerte será verdaderamente maduro solamente si utiliza su libertad para edificar a otros. La libertad sin amor deja de ser una virtud y se convierte en un egoísmo, y eso destruye a la iglesia. Ahora, en cuanto al reino, Pablo dice que ¿qué es el reino de Dios? Pablo resume, el reino de Dios no es comida ni bebida. No consiste el reino de Dios en reglas alimentarias, ¿sí? Consiste en justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. La iglesia pierde su rumbo cuando convierte asuntos secundarios como centro de su identidad. Empezamos, hermanos, a perder el rumbo como iglesia cuando ponemos asuntos secundarios como el centro de nuestra identidad. Que la iglesia, ¿no es cierto?, la identidad de la iglesia es cómo hacemos esto o aquello. No debe ser la identidad de la iglesia, eso, sino el amarnos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Es la identidad de la iglesia. Hermanos, tener libertad no significa que podamos ejercerla en toda circunstancia. Tener libertad en Cristo no significa que se debe ejercer de manera, ¿no es cierto?, ejercerla en toda circunstancia. Hay veces que esa libertad, por amor, la tenemos que guardar en el bolsillo. ¿Tengo derecho a decir qué pienso? Sí, hay libertad cristiana. Pero si eso va a ser piedra de tropiezo, entonces no, hay restricciones. El amor, el bienestar espiritual de los demás es lo que frena esa libertad cristiana. Les cuento algo. Saben que me gusta cocinar al disco. Ya saben todo. Y he cocinado, ¿no es cierto? Y como cualquiera que sabe de cocina, saben que cuando se usa cerveza o vino, lo que fuera, en una comida, el alcohol se evapora. Todos saben eso. Una vez cociné con eso y un hermano se sintió mal.
y a pesar de que el alcohol se evapora, este hermano se sintió mal por eso. Entonces, para no afectar la conciencia del hermano, y yo sé que el alcohol se evapora y no está consumiendo alcohol, pero es su convicción y se sentía mal, dije, bueno, hay cerveza sin alcohol, ¿saben qué es cerveza sin alcohol? Bueno, entonces voy a empezar a cocinar con eso. Pero aún más, cocino otra vez y un hermano me dice, pero ya el hecho de la palabra cerveza a mí me hace sentir mal. En serio, no tiene alcohol. Entonces, ¿saben qué? Cuando invite a ese hermano, ¿puedo cocinarlo igual sin cerveza? Sí. ¿Tiene un gusto diferente? Sí, pero sigue siendo rico. Entonces, hay una libertad cristiana, hay una cuestión que por ahí esa persona no está entendiendo, pero por amor a él, para que él no se sienta mal, cocino sin eso. ¿Cuál es el problema? Tener una actitud de, pero no tiene alcohol, sos un ridículo, no querés, no comas. No. ¿Dónde pateamos el amor y ejerzo mi libertad? No. Nuestra libertad no significa que podemos ejercerla en todas circunstancias. Debemos preguntarnos, ¿lo que voy a hacer edifica a mi hermano? ¿O solamente afirma mis derechos? El amor siempre está dispuesto a renunciar a un derecho legítimo por el bien espiritual del otro. El amor verdadero siempre está dispuesto a renunciar a un derecho legítimo por el bien espiritual de otro. Una iglesia madura pone el crecimiento de las personas por encima de preferencias personales. Un versículo, y con esto yo ahora voy a ir a la conclusión, cuando dice, versículo 15, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Saben, hermanos, que hay cristianos, hay hermanos que se han tenido que ir de la iglesia? De una iglesia, no digo acá, de una iglesia por estas cuestiones, que han sido prácticamente expulsados de la iglesia y han salido dañados, que están en otra iglesia por esta cuestión. Dice, no hagas que tu libertad, ¿no es cierto?, esta libertad que Dios te ha dado, se pierda, ¿no es cierto?, aquel por quien Cristo murió. Cristo murió por ese hermano, fue clavado en la cruz por ese hermano, y vos le estás expulsando. Yo lo primero que pienso es, ¿quién sos vos? ¿Y saben cuántas iglesias he visitado y he visto hermanos y te cuentan, iba a tal lugar y bueno, nos fuimos muy mal por tal cosa y pasó esto, por cosas que yo digo, no tiene sentido? Cristianos disciplinados, conocí un hermano que un día se olvidó. Yo soy mucho con la corbata porque es algo que está arraigado en el bautista, ¿no? Se olvidó la corbata, esto en serio, se olvidó la corbata. El pastor estaba predicando en otra iglesia, dirigió la música sin corbata, el pastor se enteró, cuando volvió lo disciplinó, le quitó el ministerio por meses y lo disciplinó por haber pecado. Tan desanimado quedó, tanta vergüenza tuvo, que quedó como una fricción, ¿no es cierto? No le devolvió el ministerio, terminó después saliendo bien de la iglesia, andando con el pastor y le dijo, bueno, sin más, ¿viste? Vas a tener que buscar otro lugar. Y se fue a otra iglesia. ¡Qué locura! Amaba la iglesia, amaba a los hermanos, el ministerio que tenía estaba creciendo. Le destruyó espiritualmente. Por algo que la Biblia no menciona. En conclusión, hermanos, Romanos 14, de 1 a 18, nos enseña que el verdadero problema nunca fueron los alimentos o los días, sino el corazón. Es imposible tener la doctrina correcta y al mismo tiempo fallar en el amor. No se puede. Pablo nos recuerda que la grandeza del creyente no se demuestra defendiendo nuestros derechos, sino reflejando el carácter de Cristo. La cruz transforma nuestra manera de relacionarnos con los demás
Si Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida por un hermano, ¿cómo podríamos nosotros destruir la fe por una preferencia personal? La libertad cristiana alcanza su máxima expresión no cuando hacemos todo lo que nos es permitido, sino cuando elegimos de una manera voluntaria aquello que edifica a los demás y glorifica al Señor. Por eso la iglesia está llamada a servir con una perspectiva eterna. Las diferencias en asuntos secundarios nunca, hermanos, nunca debe ocupar el lugar de las realidades esenciales del reino de Dios, que es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Ahí es donde el amor es mayor que el orgullo. La edificación más importante que la opinión personal, y Cristo debe ocupar el centro de nuestra vida. La iglesia debe manifestar ese amor. Debe manifestar ese amor. Hermanos, es triste, y debe ser verdad, me entristece mucho ver que este pasaje, que después en el próximo mensaje vamos a ver también la otra parte, este pasaje es arrancado o no tomado en cuenta en lo que es la comunidad de los hermanos de la iglesia. Y he visto a través de los años tristemente ver creyentes tan desanimados. Por un lado, iglesias, ¿no es cierto?, que son estrictamente rigurosos, y iglesias donde son más, tienen la libertad, y está la iglesia que tiene esta libertad en Cristo, ¿no es cierto?, y son más fuertes, criticando a aquellos que son más débiles, y el más débil tratando de carnales a aquellos que no son. Iglesias divididas, que no se hablan entre una y otra por cosas que no son esenciales. Yo digo, cuando hacemos una reunión conjunta de jóvenes, tendríamos que estar pensando qué hacemos. No entran las iglesias. Y hay iglesias que no participan por estas cuestiones que no son esenciales. Hay iglesias que han perdido la mitad de sus miembros por estar peleando con cosas que no son esenciales. ¿Y saben lo que muestra eso? Afuera no muestra a Cristo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Y las iglesias están llenas de creyentes lastimados por otros creyentes o legalistas o que ejercieron de manera equivocada su libertad. Hermanos, este pasaje es para leerlo detenidamente y analizar. ¿Cómo nos manejamos entre nosotros? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta exhortación a nuestra manera de conducirnos en la iglesia como hermanos. Padre, es tan difícil, tan fácil estar de un lado o de otro. Tanto de aquel que es fuerte y entiende la libertad cristiana en estas cuestiones que no son esenciales, y nos es fácil caer en una burla, en una crítica, un desprecio, como también nos es fácil, Señor, cuando estamos del otro lado, que somos débiles y no entendemos ciertas cosas y tenemos convicciones personales, en imponer a otros y tratarlos de carnales porque no hacen lo que nosotros creemos que se debe hacer. Padre, que nos libres de esta actitud que es tan pecaminosa y diabólica y que destruye la unidad en la iglesia. Que entendamos, Señor, que hay una libertad cristiana, Señor, y que cada uno en su conciencia debe ejercerla, Señor, de manera correcta, en amor y buscando edificarnos unos a otros. Que no dejemos que cuestiones que no son esenciales nos dividan y manchen el nombre de Cristo, entendiendo de que vamos a rendir cuentas algún día de cómo hemos vivido y cómo hemos tratado a aquellos por quien Cristo murió. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Les invito a ponerse de pie para cantar el último himno. Maravilloso es. Qué grandiosa es la fuerza
Hermanos, muchas gracias. Vamos a escuchar el coludio y dejamos un versículo para la semana. Que el Señor les bendiga.